¿Qué tal, alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales? Bienvenidos. En la sesión anterior vimos la unidad 4 sobre la determinación de riesgos en el entorno, algunos riesgos individuales sobre las curvas ISO-riesgo y la parte de riesgos colectivos de la curva F diagonal N. En esta sesión seguimos en la unidad 4 sobre la percepción psicológica de los riesgos, los criterios de aceptabilidad y la justificación analítica de la medida del riesgo. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán sobre la percepción psicológica de los riesgos como su criterio de aceptabilidad. ¿Por qué cometemos errores? Una parte de la percepción que tenemos en cada uno de nosotros tenemos diferente percepción de ver un riesgo. Pero ¿por qué cometemos errores que en este caso nos resulta un incidente o un accidente? Pues por la falta de atención. A veces no ponemos atención de las indicaciones que nos da y también en la parte de la comunicación de riesgos. Si vimos en la parte de la sesión anterior, va enfocado a lo que es el plan de respuesta de emergencia. En esta parte de la percepción psicológica de los riesgos, pues va más enfocado al PPA, que es el programa de prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a implementar metodologías que nos va a ayudar para prevenir esos incidentes y accidentes de todo lo que hemos evaluado sobre los análisis de riesgos y las caracterización de escenarios. Entonces, una parte por qué cometemos errores es por la falta de atención. Otro, por la inestabilidad emocional. A veces no nos encontramos bien en el trabajo cuando tenemos un problema familiar, llegamos al trabajo y esa inestabilidad emocional pues nos provoca a cometer esos errores. El otro, la falta de habilidades. A veces cuando a un trabajador se le comenta y se le dice, oye, ¿sabes realizar esta actividad? Por él, para decir, pues, para que no digan que no lo sé, yo digo sí. Y ahí, en esa falta de habilidades que nunca lo he hecho, pero él dijo sí, provoca un incidente, un accidente. Entonces, por eso cometemos errores. ¿Cuál es el otro? La personalidad del trabajador. No sabemos qué siente, qué piensa, cómo va a actuar un trabajador, cuál es su personalidad del trabajador, para que yo pueda implementar una metodología para prevenir accidentes, pero también sobre la parte de la parte social, sobre sus costumbres, sus tradiciones, que desconozco en un lugar, ¿sí? Entonces a eso se le llamamos personal del trabajador. El medio ambiente laboral, a veces el trabajador viene con toda la actitud, con todas las ganas, pero ingresando a su centro de trabajo, pues el medio ambiente laboral es pésimo. Hay envidias, hay otros problemas de trabajo y que la personalidad del trabajador, que a lo mejor es buena, ¿sí? Hace cambiar por el medio ambiente laboral. Y otra parte es la falta de percepción. Como dije en antelación, cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de percepción, ¿sí? En un análisis de riesgo también tenemos diferentes tipos de percepción, de ver los riesgos. Entonces aquí por eso es muy importante en la parte de la percepción, ¿sí? Conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los métodos que voy a aplicar para que el trabajador, ¿sí?, pueda cumplir y cuidarse, ¿sí?, en su trabajo. Y en ese caso, ¿sí?, implementar esas metodologías que ayuden a regresar en buen estado al trabajador.
Y en esto, pues en la percepción del riesgo, ¿qué es la percepción del riesgo? Muy fácil, ¿qué es la habilidad de detectar, de identificar y reaccionar ante una situación de riesgo? ¿Sí? Entonces, tenemos que crear una cultura en la prevención de riesgos. Pero ¿cómo vamos a empezar eh, eh, crear una cultura de prevención de riesgos, ¿sí? Quitándole de nuestra mente primeramente la teoría de la culpabilidad, porque a veces los trabajadores no reportan un accidente o un incidente porque van a decir, bueno, en la investigación me van a echar la culpa a mí, entonces mejor para qué lo voy a reportar. Entonces hay que quitar la teoría de la culpabilidad, sino que tiene que entrar lo que es la teoría de la casualidad, que quiere decir, no hay culpables, pero sí hay obligaciones y responsabilidades de los trabajadores de acuerdo al puesto que desempeñan. Entonces, la percepción, como dice, es la habilidad de detectar, ¿sí? Que el personal, mediante metodologías, mediante listas de verificación, que es un análisis cuantitativo, cualitativo, perdón, el AICT sobre una lista de verificación, un procedimiento, un permiso de trabajo, pueda detectar y también identificar y reaccionar en este caso cuando un riesgo es inherente. Y aquí pues vamos a ver un poco, y lo puse en negrita en grande, que en el cero accidentes se considera como la parte de su filosofía de cada uno de nosotros somos irreemplazables como seres irrepetibles. Es una parte de la filosofía del cero accidentes. Pero ¿qué nos va a ayudar ese cero accidentes? ¿Sí? ¿Qué tenemos que buscar en la campaña de cero accidentes? Tenemos que buscar incrementar la sensibilidad ante los riesgos. ¿A quiénes? A los trabajadores, a las personas que son vulnerables. Entonces tenemos que incrementar la sensibilidad de que puedan identificar, detectar y prevenir riesgos de trabajos. Y en este caso, crea un ambiente positivo de trabajo, ¿sí? Y en este caso, en la parte que comentamos anteriormente, ¿por qué cometemos errores? ¿Cuál va a ser la campaña que tenemos que implementar para evitar esos errores? Pues crear un ambiente positivo, tiene que impulsar la motivación del trabajador para cambiar esa parte de la teoría de la culpabilidad, es decir, no, es que, y escuchamos a veces, oh, pues una mancha más al tigre, pero aquí lo importante es evitar accidentes. Y otro punto es fortalecer la capacidad de resolver problemas. ¿Sí? Siempre en un centro de trabajo hay muchos problemas, pero muy pocos son los que quieren resolver los problemas. Entonces es importante fortalecer los problemas en equipo. Otro, que mejora la concentración. ¿Sí? Y esto nos va a generar pues el cero accidentes. ¿Sí? Si tenemos mejorar concentración, saber identificar, saber impulsar la motivación, fortalecer las capacidades, pues vamos a lograr el cero accidentes. ¿Sí? Entonces, como vemos en esta imagen, empresas de Japón que implementaron lo que es el Ki japonés, que es una metodología que se utilizó sobre la psicología de los trabajadores en las industrias en los años 70, en donde hubo muchos accidentes graves, accidentes de industrias químicas graves, en donde perdieron la vida muchas personas y también había población vulnerable. Entonces realizaron esta metodología que se llama KIT, que significa Kaikei Yoshi Training, riesgo, predicción y entrenamiento. Pues en la parte de PERMES lo conoce como el RIC, que es la unión inicial de jornada, llamar, señalar, pero aquí pongo esto como ejemplo porque en Japón tienen mucha la parte de la cultura de la prevención, ¿sí? Entonces, ellos van más en la parte de la prevención, ellos tienen la parte de la predicción.
la predicción de riesgos, ¿sí? Entonces, si vemos personas que están trabajando, que están señalando algunos riesgos, ¿sí? Como lo vemos en las imágenes, diferentes imágenes, pues aquí ya hay una parte de una cultura que ya se trabajó para reducir todos los accidentes de trabajo, que fueron de los puntos que vimos, de los errores, que es la falta de atención, la falta de percepción, y varios puntos. Y en este caso, los criterios de aceptabilidad. Los criterios de aceptabilidad se pueden clasificar en la que tenemos aquí. Si el nivel de riesgo es bajo, sería un riesgo que aceptable, que es un riesgo tolerable, ¿sí? Si el nivel de riesgo es medio, es un riesgo que sería mejorable, pues hay que mejorar, ¿no? Si el nivel de riesgo es alto, el riesgo no se puede aceptar. Si se puede aceptar, deberían establecer ciertos controles específicos. Si el nivel de riesgo es crítico, el riesgo no se puede aceptar bajo ningún concepto. Y esto ¿dónde lo vamos a ver? En una matriz. A esto se le llaman los niveles de riesgo o en la parte de la jerarquización de riesgos. Entonces, los criterios de aceptabilidad es de acuerdo a la evaluación que hay entre la consecuencia, la exposición y la probabilidad, me va a generar un nivel de riesgo. Entonces estamos hablando de una metodología cuantitativa. Y estos criterios de aceptabilidad pues son la jerarquización de riesgos o los niveles de riesgo para ver si es aceptable o no el riesgo. Y este puede incrementar cuando hacemos una análisis de riesgo inicial, que a lo mejor el riesgo es un nivel de riesgo bajo, pero estadísticamente ya tuvimos 3 o 4 accidentes de ese mismo caso, que ahorita vamos a ver un ejemplo, pues esto puede subir de nivel de riesgo, ¿sale? Entonces, aquí los criterios de aceptabilidad va también de la mano mucho sobre las jerarquías de controles, que ya lo vimos en las sesiones anteriores, que es el de menos efectivo a más efectivo. Pues en este caso, ¿cuál sería el mayor efectivo? Pues la eliminación. Tenemos que eliminar el peligro físicamente. Ese es el mejor control más efectivo. Pero a veces, como es parte del proceso o una parte de alguna actividad, no se puede eliminar. Vamos, entonces hay que sustituirlo. Y la parte de sustituir es reemplazar el peligro. Pero eso sale muy costoso. Bueno, pues manejamos los controles de ingeniería, que es aislar el equipo, aislar a las personas del peligro. Y es un control menos efectivo que la de eliminación y la sustitución, pero también me genera un costo y entonces, bueno, ¿qué me queda? Hacer un control administrativo que puede ser la capacitación, un señalamiento, un procedimiento, un instructivo que me ayude a mitigar ese riesgo. Y en el último, pues sabemos que es el equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, en estos controles, si nosotros no aplicamos bien los controles, ¿sí? Nuestro nivel de riesgo se puede disparar, ¿sí? De acuerdo a la probabilidad, de acuerdo a la exposición y la consecuencia, se puede disparar y esos controles tengo que aplicar nuevamente, realizar una evaluación y aplicar nuevos controles y de ahí, ¿sí? Generar, ¿sí? Otros controles para disminuir el nivel de riesgo que no es aceptable, ¿sí? Que no es tolerable. Pues en este caso nos da la matriz sobre el nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí es mayor o igual a 400, es prioridad es 1, que es alto, ¿sí? Y en el paso 250 menos 400 es prioridad 2, y 200, perdón, menos 250 sigue siendo prioridad 2, y aceptable pues sería de 400 a menos 200, que son riesgos aceptables. Que sí son aceptables, que son tolerables, pero se requiere una precisa atención y posiblemente aceptable en la situación actual. O sea, cuando yo realicé mi primer análisis de riesgo, ¿sí? Es un riesgo aceptable porque no encontré
alguna afectación que pueda ocurrir, un incidente, un accidente, o estadísticamente no encontré, pero si hubiera, ¿sí? Si hubiera un accidente, pues este ya pasaría de un riesgo aceptable a un riesgo medio. Vamos a ver pues este ejemplo sobre la matriz de riesgo del método FIGHT. Tenemos el peligro, tenemos los riesgos, los controles existentes, la evaluación de riesgo. Ese es el nivel de riesgo o se le llama también jerarquización de riesgos, ¿sí? Y la prioridad, que es la prioridad número 1, que vimos anteriormente, que se tiene que atender, que es de color rojo, que es mayor a 400, es mayor o igual a 450. Por ejemplo, en un peligro, fuente o situación acto, una exposición de iluminación deficiente. ¿Cuál sería mi riesgo? La parte de la consecuencia es la pérdida de la capacidad visual o fatiga visual. ¿Qué controles existentes tengo? Pues estudio de iluminación, tengo capacitación, tengo programas de mantenimiento de luminarias. Esos son los controles que actualmente, cuando yo realicé mi primer análisis de riesgo, ¿sí? Apliqué. Y en ese caso, en la parte de la evaluación, a lo mejor me salió un riesgo aceptable. Pero ¿qué pasó? Que tanto la consecuencia aumentó porque ya vieron personas o trabajadores que ya tuvieron un incidente, un accidente, a lo mejor una pérdida, ¿sí? De uno de las extremidades o ya hubo muerte. Entonces mi consecuencia, y si nos vamos a nuestra matriz, pues sube porque ya estadísticamente tenemos pues un caso de muerte. Pues, entonces aquí mi nivel de riesgo subió hasta 500, ¿sí? O sea que mi riesgo es intolerable, que no es aceptable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar nuevos controles. Y nuestros nuevos controles es, primeramente, un proyecto de cambio de iluminarias LED, que se ven más blancas, tienen más potencias, y realizar el estudio de iluminación. Retiré las luminarias que no que se encontraban dentro de no cumplía. Entonces tengo un proyecto de iluminación, cambio las luminarias, hago el estudio y ya estoy dentro de la norma y hago otra vez la reevaluación que vemos aquí. Y ahora de 500 pasó a 150 de nivel de riesgo. O sea, eso es un riesgo ya aceptable. A esta disminución de 500 a 150, a esto se le llama riesgo residual, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la disminución de un nivel de riesgo alto a un riesgo tolerable o aceptable, y a eso nosotros le llamamos riesgo residual. Y en este caso, pues aquí aplicamos algunos requisitos legales. Pues esta NOM 025 aplica sobre los estudios de iluminación. Otro ejemplo, los movimientos repetitivos de manos, dedos y brazos. En los riesgos, pues es síndrome del túnel carpiano y tendinitis. ¿Qué controles actuales o existentes tengo? Pues el manual de prevención de riesgos generales. En ese manual, pues voy a tener que el personal debe de hacer un ejercicio o calentamiento de extremidades para prevenir pues un síndrome de túnel carpiano o en su caso una tendinitis. Entonces ya hubo un caso de un problema de que pues la persona se está quejando sobre problemas de afecciones en las manos, en el tronco, que ya tienen dolor, que ya le hormiguea la mano, que hormiguea el brazo, y que esto pues no solamente el control fue efectivo, ¿sí? Porque a lo mejor dicen, es que no lo voy a leer, no lo voy a poder leer, no es efectivo el control. Entonces vemos que hubo muchas enfermedades y esto subió el nivel de riesgo a 450 luminarias. Y entonces a tener 450 luminarias, tengo que implementar otro control más efectivo
a lo que tuve, la que tengo existentemente. Y en este caso, implementar muñequeras ergonómicas, ¿sí? Que pueda ayudar a la movilidad de la mano para evitar el túnel carpiano o tendinitis. Hacemos nuevamente la reevaluación y de esto disminuye a 150. O sea, el riesgo residual es la disminución de un nivel de riesgo no aceptable a un riesgo aceptable. O sea, pero ¿cuál es el intermedio del riesgo no aceptable o no tolerable o un riesgo insignificante, ¿sí? A un riesgo tolerable, aceptable y significante? Entre estos dos puntos y medio están los controles, ¿sí? Entonces hay que definir los controles para mitigar los riesgos. Y en este caso, la disminución de un nivel de riesgo alto inicial a un nivel de riesgo bajo, que es tolerable, a eso le llamamos riesgo residual, ¿sí? Y pues aplicamos nuestra norma, que es la norma 030 de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora vemos con otro ejemplo, que es el estrés laboral. Que en el estrés laboral, pues voy a tener contacto con los trabajadores, voy a tener más presión por parte de mi jefe. Pues, ¿qué voy a tener? Pues dolor de cabeza, ansiedad, pérdida de apetito. Pues esos son los riesgos, las consecuencias que me puedan tener. ¿Cuáles son los controles que cuando yo realicé ese análisis de riesgo, cuando identifiqué el peligro, y que voy a analizar los riesgos, qué controles o medidas preventivas apliqué? Pues aquí, otra vez, el manual de prevención de riesgos generales, en donde me explica este manual, en este caso, trabajar mis 8 horas, no trabajar con presión, varios puntos específicos que me van a ayudar para prevenir pues el dolor de cabeza, una ansiedad y la falta de apetito. Y esto, pues a lo mejor ya hubo un caso de personas que a la verdad se enferman psicológicamente, se enferman por la parte del exceso de trabajo y esto pues ingresa y aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que realizar nuevos controles. ¿Para qué? Para disminuir del riesgo no aceptable, del riesgo insignificante, no tolerable, al riesgo aceptable, tolerable, insignificante. Y en este caso, aplicar nuevos controles. Y este nuevo control es realizar estudio de riesgo psicosocial, que esta es la nueva norma, ¿sí? E implementar políticas y programas hasta, digamos, incentivos al personal para motivación, ¿sí? Y tenemos que hacer la reevaluación y este disminuye a 150. Este es mi riesgo residual. Muy bien. Entonces, sobre la justificación analítica de la medida del riesgo, pues ve que todo proceso que puede ser una actividad rutinaria o no rutinaria, pues sabemos y conocemos identificación de los peligros. En la identificación de los peligros, saber qué metodología vamos a aplicar y en este caso jerarquizar sus riesgos o los niveles de riesgos sobre su matriz de riesgo. Y en este caso el riesgo es la probabilidad de que pueda ocasionar un daño. Y ese puede ser un riesgo inherente y el impacto que pueda generar. Y esto se divide en crítico, alto, medio y bajo. Y aquí tenemos en medio, pues los controles, que vamos a aplicar, pues es los planes de tratamiento y monitoreo, ¿sí? Para mitigar los riesgos que nosotros ya analizamos. Y esos controles, cuando esto se dispara a una parte crítico, alto, medio, pues tenemos que aplicar nuevos controles más efectivos, ¿sí? Y el resultado de la disminución para el riesgo aceptable, como lo vimos anteriormente, a eso se le llama riesgo residual.
Y no se me puede quedar ahí, a lo mejor los controles, cuando yo apliqué el riesgo residual de un riesgo no aceptable y lo sea aceptable, pero ya pasó otro accidente más, entonces este riesgo residual ya pasa a un riesgo no aceptable y tengo que aplicar nuevos controles para disminuir pues el riesgo, ¿no? Entonces, y aquí dice claramente cómo queda el riesgo después de aplicar los controles, de un riesgo que no es aceptable a un riesgo que es aceptable. Entonces, base a este tipo de justificación y criterios de aceptabilidad, nosotros vamos a diseñar nuestros programas de prevención de accidentes, en el caso de los controles, las medidas preventivas, los procedimientos, los instructivos, los decálogos, a lo mejor un decálogo de seguridad para el contratista, un decálogo de seguridad para los trabajadores, y que esto va con el objetivo de prevenir accidentes e incidentes de trabajo. Entonces, claramente, de todo lo de la sesión que hemos visto en esta semana, va aplicando la parte de la prevención de programas que son los planes de gestión o administración de riesgos, que es el PPA, el programa, perdón, el programa de prevención de accidentes y el plan de respuesta ante emergencias. Entonces, todas estas metodologías, estos pasos se expuso, pues nos va a servir para realizar nuestros programas, ¿sí? En el caso de las personas vulnerables, de un entorno de afectación, qué programas voy a tomar para realizar a lo mejor si una comunidad es vulnerable, pues a hacer el comunicado, comunicar los riesgos que puedan ver, hacer simulacros con esa comunidad aceptable por la afectación que tienen que hacer, ubicar los puntos de reunión, ¿sí? Y capacitar al personal, hacer también comunidades resilientes, que ellos también puedan aplicar sus medidas preventivas para que no sean afectados, ¿no? Entonces, y eso estamos hablando del plan de respuesta ante emergencias. En el programa de prevención de accidentes, pues estamos viendo en la parte de todas las actividades rutinarias o no rutinarias, tenemos que analizarlos, aplicar controles y esos controles se deben de administrar, ¿sí? Y administrar los controles nos va a decir si ese control es efectivo o no. Pero, ¿qué nos da la pauta cuando es un control efectivo o no? Pues la estadística de accidentes, ¿sí? Entonces, la investigación del accidente, pues va a decir, bueno, el control es efectivo y en el árbol de fallos, por ejemplo, hay causas materiales, causas humanas y causas del sistema. Las causas del sistema son los controles. Entonces, si el control no fue efectivo, entonces la consecuencia aumenta. La probabilidad puede ser la misma y la exposición la misma, pero la consecuencia que es el riesgo aumenta y el nivel de riesgo, creación de riesgo aumenta. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar nuevos controles. Y al aplicar nuevos controles, sabemos que esos controles son más efectivos en la parte de la evaluación que la que hicimos inicialmente y que ahora estos controles pues va a disminuir el nivel de riesgo. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que va a ser pues un riesgo residual. Entonces, cualquier duda, comentarios que tengan sobre las sesiones, estoy para servirle vía WhatsApp, vía correo o teléfono. Cualquier duda, comentario sobre este punto, estamos a la orden. Nos vemos hasta la próxima sesión.